Hey, ¿qué pasa, familia legendaria? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, chicos? El día de hoy me encuentro en la Ciudad de México y, para ser más precisos, casi a espaldas de lo que vendría siendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Chicos, estamos acá porque el otro día me enteré en las redes que había un lugar que venden unas tortas muy peculiares, muy singulares. Entonces ya lo tenemos aquí a nuestras espaldas. Es este local, se llaman Aerotortas. Dicen que la verdad el menú está bastante bien. Entonces ya pedí permiso para ver si también nos podemos meter a la cocina para ver cómo preparan este manjar. Así que, chicos, andando. Ok, familia, ya estamos en nuestra mesita y el día de hoy no vengo solo. El día de hoy nos acompaña el buen equipo de El Mudo. Aplausos para El Mudo y, por supuesto, también el Trance, nuestro buen amigo David. Trance, por si no lo sabían, también es compañero, también es de nuestros amigos desde muy pequeños y el día de hoy por primera vez está apareciendo en este canal. David, bienvenido al canal. Si ya sabes que este también es tu canal, aplausos para la banda. Entonces, vamos a probar el menú, chicos. Se ve que está bastante bueno. Dicen que está muy rica la comida de por aquí y el día de hoy vamos a comprobarlo, vamos a engordar a estos nenes, ¿sí o no, Mudo? Exacto, entonces vamos a darle. Aquí el buen Luis nos va a explicar qué es lo que pueden encontrar en este local. Claro que sí, más que nada nos pueden encontrar lo que es tanto tortas o flautas, o la especialidad de la casa aquí, que es la torta de flautas, muy llamada aquí, que es ahora sí que ahora sí todo chilango busca, una combinación de una especialidad de torta. Ok, una torta con tacos, prácticamente. Exactamente. Me han dicho también que el guacamole aquí es exquisito, ¿será cierto? ¿Tú qué dices? Bastante, Okay. Aquí la gente viene por eso. Ok, perfecto, entonces vamos a la cocina, vamos a ver cómo preparan estas delicias. Aquí Luis también nos va a estar acompañando, él se va a encargar de traernos estos platillos. A darle. Miren, chicos, aquí en el menú podemos observar que tienen diferentes cosas. Miren, tienen lo que son las tortas, que son especiales, las combinadas con queso, clásicas, y también tienen flautas. De hecho, yo ya me pedí una orden de flautas, pero en esta ocasión en forma de torta. Ok, aquí también venden agüitas, refrescos y una que otra cervecita. Familia, pues yo ya me metí hasta la cocina. Vamos a ver cómo preparan nuestro sabroso menú, chicos. En este caso pedimos una torta, una serie de flautas. Vamos a ver qué. Miren, chicos, aquí ya tenemos la vista de cómo va a ser la preparación de estas ricas flautas. Aquí podemos ver que ya tienen los ingredientes preparados y chequen, pura calidad. Aquí de este lado de la barra, muchachos, aquí tenemos varios ingredientes. Aquí podemos ver el aguacatito, el queso, la cebolla, obviamente el pan, los huevecillos. Demás ingredientes tenemos aquí el jitomate, quesito, la crema, el guacamole, que me lo han recomendado, que es bastante bueno. Y aquí están preparando las flautas. Vean cuándo guacamole, qué sabroso. Su porción generosa de crema. Qué chulada. Que este quesito, ¿verdad? Quesito. Queso rallado. Queso rallado, eso. Y por supuesto, la costilla. Miren nada más, qué chulada. Al piloncito, ahí está. ¿Qué más le vamos a poner? Aguacatito, tomate. Chulada, Aquí la precisión. Eso. ¿A poco no se les antoja? A mí ya hasta se me hizo agua a la boca. Ya estoy babeando, chicos. Vean nada más. Chulada. Y así es como se ve, chicos, del lado de la barra. De esta manera se puede apreciar todo el local, todos los comensales, todos los clientes disfrutando su comida. Miren, chicos, aquí ya tenemos el menú. Aquí ya está mi torta de flautas. Acá por parte de David tenemos unas flautas con costilla, me parece que las pidió.
una cervecita Pacífico. Chequen acá nuestra agüita de horchata, bastante generosa. Y acá el Mudo. Dinos, Mudo, ¿qué te pediste, Mudo? Chilanga. Una torta chilanga, bien nada más esa deliciosura. Y acá, o si no se ven, también mi chaparrita nos está acompañando. Bienvenida, madre, nuevamente al canal. El día de hoy vamos a engordar muy sabroso. ¿Y usted qué se pidió? Una torta española. Una torta española, vean nada más qué sabroso. Ahí podemos ver la piñita y todo. Uf, a darle. Mis chicos, aquí tenemos nuestro platillo. Vean, una torta de flautas. ¿Habían visto algo similar? Una torta de tacos. Una torta de tacos dorados, chicos. Vean la cantidad de ingredientes que tiene. Es muy interesante el contexto. Se ve bastante generosa la porción, chicos. En esta ocasión, pues vamos a ver si el tamaño y el sabor van de la mano, ¿ok? Vamos a ver, chicos. Ni siquiera sé cómo lo voy a agarrar. Siento que se me va a derramar todo. Yo creo que lo ideal aquí es parte por parte, miren. Lo que voy a hacer yo, esta es mi técnica, la técnica de Chris el gordo. Le pasó con el gordo, miren. Así, una flautita. Provechito. Honestamente, qué rico. El guacamole le da muchísimo sabor, como no tienen idea. Crujiente, suave por dentro, la milanesa en su punto, la combinación de sabores, no sé, me encanta. Ok, y aquí nuestro buen amigo David el Trance va a también probar este manjar. Vamos a ver, David. Ahora sí que como podemos ver, se ve abundante, se ve bastante sabroso. Ya saben, me encanta la carne, me encantan los sabores, me encanta cocinar. Aquí vamos a probar esto. Y la verdad es que también estoy como mi queridísimo amigo Chris, no sé por dónde empezar. Podría comer una cebolla, pero soy muy atascado, así que vamos a darle con todo. Eso. Aquí ya se me desparramó, no importa, todo va para adentro. Ok, para adentro, eso. Mis amigos, les comparto mi opinión. Está buenísimo. La carne está crujiente, está en su punto, bien sazonado. La cebolla y el guacamole le dan un aspecto aparte colorido, pero también muy sabroso. Y como contiene vegetales, lo hace ligero. Así no nos empanzonamos tanto y obviamente pues depende de cómo lo quieran comer, ya sea rápido o lento. Wow, familia, de verdad, el guacamole está exquisito. ¿Por qué? Porque generalmente en muchos lugares donde hacen guacamole o que incluyen guacamole en su menú, está como que muy rebajado, no sé cómo llamarle, pero este está muy rico. Se siente realmente ahora sí que el aguacate, que es el ingrediente principal. Porque en otros lugares te venden guacamole falso, donde te venden la calabacita y a su vez, pues no sé, este está realmente muy rico, está delicioso. Me gustó mucho el sabor, la carne está en su punto, no sé, simplemente ideal para engordar. Quiero que observen, chicos, la flautita está rellena de carne. Yo pensé que era de pollito, pero no, en este caso es como carne de res. Muy sabroso. Ok, aquí el Mudo ya le está poniendo más guacamole a la torta con guacamole, Mudo. Bueno, vamos a ver, aquí viene. la vida sin guacamole no es vida. Miren nada más ese queso cómo se derrite, chicos. Vean más la calidad de esa torta. Fue una muy buena mordida. ¿Qué tal, Mudo? Está buena. Está muy bueno. Está muy buena. ¿Qué opinas del guacamole? 10 de 10. 10 de 10 el guacamole. Está bueno. Excelente. Como dice aquí David, la vida sin guacamole no es vida, ¿cierto? La vida es bella, muchachos, la vida es bella. Wow, chicos, de verdad puedo decirles que es no sé, un platillo bastante completo. O sea, tiene de todo: la carne, no sé, el pan, los ingredientes, el aguacate, la verdura, en este caso el jitomate. No sé, todo combina a la perfección. Me gusta mucho el sabor. Les repito, el aguacate, el guacamole es delicioso. Ven, ahorita voy a tratar de morder toda la tortita, la torta de tacos. A ver. Unos minutos más tarde. Chicos, la verdad, comí, como no tienen idea, muy sabroso. Cometí el error de comer antes de ir acá. Quedé bastante satisfecho, honestamente. Miren, ya parezco piñata. Muy relleno de por dentro, pero la verdad muy rico. De hecho, miren, ya hasta empezó a llegar muchísima gente al lugar. Eso está increíble porque honestamente la comida es muy sabrosa, muy rica. Les recalco, el guacamole está delicioso, lo disfruté como no tienen idea. El menú es variado, chicos, vénganse con tiempo para que disfruten la comidita, todo muy sabroso. El agua está excelente también, se lo recomiendo mucho.
muy muy sabrosos, se los recomiendo chicos. Ya saben que aquí en la descripción del video voy a dejarles la dirección, las redes, todo para que ustedes puedan llegar a este lugar y también disfrutar de estos manjares. Vale chicos, muchísimas gracias por ver este video y yo creo que nos vemos en el siguiente. Chao legendarios.